Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Vamos a hablar de automóviles movidos por el sol. En los últimos tiempos han aparecido muchas noticias que hablan de vehículos que prometen moverse exclusivamente con la energía del sol. Y en esta entrada yo lo que quiero es contaros realmente la verdad que cabe esperar, qué previsiones se puede hacer de un vehículo que eventualmente, un automóvil digamos convencional, eventualmente esté cargado de placas solares para moverse con ellas. Porque este es un asunto sobre el que hay una gran confusión en base a información errónea que se está generando constantemente por gente que simplemente se dedica a replicar o repatear notas de prensa que además cuentan falsedades de empresas disruptivas. Así que en esta entrada os voy a contar realmente, pues una pequeña introducción sobre el asunto. En segundo lugar, qué es lo que están prometiendo algunas empresas sobre este tema. Y en tercer lugar, cuáles son realmente las cifras aproximadas que se pueden conseguir con un vehículo con placas solares en función del vehículo del que estamos hablando, que tampoco hay tantos, como sabréis. Bueno, así que empezamos y os cuento un poquito sobre este tema. Realmente es súper atractivo y apetitoso, ¿no? Pensar que nos podemos mover con un automóvil exclusivamente con la energía del sol. Sería maravilloso y de hecho es una idea, los más mayores lo sabréis, muy vieja. Desde hace más de 30 años, 40 años, hay por el mundo prototipos de vehículos movidos por el sol. Son, entre comillas, vehículos muy especiales en los que la mayor parte de la superficie del artefacto móvil es una placa solar, efectivamente, y la parte, digamos, donde el humano o humanos se transportan, pues es muy precaria precisamente porque la energía que nos puede dar una placa solar en relación a la superficie que ocupa es muy pequeña. Es muy importante para introducir este tema que sepas que aunque el rendimiento de las placas solares ha crecido un poco, en los últimos 20-25 años prácticamente es el mismo. Siempre se habla de nuevas placas solares, nuevas generaciones de placas solares que tienen rendimientos muy superiores, incluso se habla de rendimientos por encima del 45% en algunos prototipos, pero nunca acaban de llegar. ¿Por qué? Bueno, porque aunque esos prototipos son reales, pues en materia de durabilidad y en materia de coste, no pueden competir todavía con las placas solares tradicionales, podríamos decir, ya sean monocristalinas o de cristal múltiple, en las que la eficiencia pues siempre va a estar en torno al 20-25% máximo. Y así estamos desde hace 25 años. Y estas son las placas que funcionan, las que están probadas, las que tienen garantías de 20-25 años de durabilidad, con un 80% al menos de su capacidad de funcionamiento, y así seguimos. O sea que es que no hay mucho que rascar en el asunto de las placas solares. Sin embargo, la idea de mover un vehículo con placas solares, pues hay concursos. En los años 80 en Australia se desarrolló un prototipo que cruzó el país por los desiertos, lógicamente con mucho sol, y en definitiva al final pues todos estos prototipos lo que son es básicamente un ciclo, una bicicleta con una pequeña batería y una persona que va más o menos cómoda metida ahí para tener una trayectoria lo más aerodinámica posible frente al aire. Y no hay más. Entonces, de repente, nos encontramos en pleno siglo XXI con este estado del arte de la tecnología de placas solares, estos costes de los que hablo, y bueno, pues la situación en general de la energía que nos puede dotar realmente una placa solar en el coche, que aparecen empresas que anuncian que van a sacar coches que se pueden mover exclusivamente con el sol. Y notas de prensa que son mal interpretadas porque, para empezar, el punto de partida de las notas de prensa siempre es maximalista, es decir, te dan una cifra que ni siquiera está comprobada para empezar, esa es una característica típica de estas empresas, y segundo, en un producto que todavía no existe. Y lo que hacen los escribanos digitales es simplemente replicarlo e incluso muchas veces equivocarse a la hora de traducir estas notas de prensa, diciendo, por ejemplo, en el caso del vehículo Lightyear, que puede tener hasta 10.000 kilómetros de autonomía sin una recarga de la batería. Claro, por supuesto. Eso es así, pero bueno, en unas condiciones en las que es prácticamente imposible que esto ocurra. Y para acabar digamos, colocar y enfocar este tema, este asunto correctamente, estamos hablando de coches, de automóviles. Un automóvil es un artefacto que se desplaza sobre ruedas. Si ya con un vehículo eléctrico tenemos que plantearnos dónde vamos a cargar, cómo vamos a cargar, etcétera, imagínate que en un vehículo supuestamente que se moviera con el sol, pensar en que solo puedes aparcar en determinados sitios, en los que no haya sombra a lo largo del día para tener la máxima autonomía, en los que, bueno, pues por la noche no puedes circular porque no hay sol y la batería no te ha cargado lo suficiente para circular por la noche, etcétera, 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 etcétera. Son tantas cosas y tan de cajón que tampoco me voy a extender mucho más por ahí. En definitiva, la idea, la fantasía de podernos mover con un vehículo exclusivamente con energía solar está ahí, y efectivamente la energía solar nos puede aportar algo, pero vamos a ver cuánto. Así que la segunda parte de esta entrada ya sería de hablar de dos ejemplos concretos, en concreto del ejemplo del Sonos Ion, que es un vehículo que se ha vendido por internet, es un prototipo que ha tenido mucho éxito, entre comillas, a través de crowdfunding, prácticamente ya 10.000 unidades vendidas de este producto, que va a costar entre 16 y 24.000 euros en función de si compras la batería o si la alquilas. Y hay un segundo producto en el mercado, un coche de unos holandeses. Ambas empresas son empresas disruptoras que se llaman Lightyear, en el que estos sí que te anuncian ya es el desparrame, como digo, estamos hablando de que te permiten, en teoría, de hacer desde 1 kilómetro, según ellos, hasta 20.000 kilómetros al año
en función de las condiciones lumínicas y de la irradiación solar que haya en el lugar en el que vivas. ¿Es esto cierto? ¿Es esto real? Bueno, pues no, en la práctica no es real porque solo es real en la teoría, es decir, se tendrían que dar un tipo de condiciones lumínicas que no existen, que no van a existir en la práctica, y además de eso, ni siquiera está claro que esas condiciones teóricas se puedan cumplir en la realidad, ya no solo por las condiciones lumínicas, sino porque un coche es una media luna, ¿no? Podríamos decir es un medio círculo, y evidentemente el sol no está dando todo el tiempo a todas las placas solares que lleva puesto el coche. Así que partimos ya de la premisa errónea en el que por tener una potencia instalada, que siempre en placas solares es potencia pico, vamos a tener una capacidad para cargar energía tal cual la potencia instalada que tiene el coche. Hay varias limitaciones. En primer lugar, la intensidad del sol, que varía a lo largo del día, las horas de luz varían a lo largo del año, y en tercer lugar, en tanto en cuanto el sol va girando y la luz no le está dando a todas las placas solares con la misma intensidad todo el tiempo, hay un montón de condicionantes que van reduciendo las posibilidades de cargar una batería con placas solares, además justamente de la bajísima eficiencia energética que tienen las placas solares. Pero bueno, aún así, aquí lo que nos encontramos es con una confrontación, con un choque, digamos, entre dos mundos. El de la industria del automóvil tradicional, que va pasito a pasito, basada en ingeniería, en ingenieros industriales y mecánicos, y de las empresas disruptivas que llegan con gente joven, con ideas frescas y con ganas de romper el mercado y de acelerar los plazos y de aumentar la velocidad. Y es aquí donde choca un poquito todo, ¿no? Tenemos por un lado lo que ha hecho la industria del automóvil hasta la fecha con placas solares, que es prácticamente nada, ahora os voy a contar el qué, y por otro lado estas empresas disruptivas, como digo, Sono Motors sería una, y Lightyear sería otro ejemplo de vehículo que quiere moverse exclusivamente en teoría con placas solares, que están vendiendo lo contrario. ¿Quién tiene razón? Bueno, pues vamos a verlo en la tercera parte de la entrada. Sonosion. Estos jóvenes que lo que han hecho es crear una startup y vender un coche por crowdfunding, lo que han hecho también es encargar el coche a una ingeniería. Eso no lo ha contado mucha gente, pero realmente el Sono es un coche subcontratado a una ingeniería, cosa que es muy habitual en los vehículos artesanales. En este caso es una ingeniería que se llama Roding, que es una empresa que está muy especializada en el desarrollo de vehículos o de productos basados en fibra de carbono reforzada con plástico. Bueno, pues estos jóvenes de la startup le encargan a Roding el coche, y una de las cosas disruptoras que le meten al coche son placas solares por todas partes. Si nos vamos a la industria tradicional del automóvil, nos encontramos que precedentes, el Toyota Prius enchufable empezó con una placa solar en el techo, que tenía aproximadamente 50 y pico vatios en su primera generación, y que en la segunda generación, ya mucho más extendido, va a llegar con toda esa superficie que veis a 180 vatios. Y según Toyota, con esa placa solar de segunda generación, cabe esperar, además colocada en el techo, que es el mejor sitio en un coche para colocar una placa solar, pues que se pueden conseguir aproximadamente en condiciones normales unos 3 kilómetros de autonomía. 3 kilómetros de autonomía, como digo, en condiciones normales. Así es una cifra general. Va a haber días que vas a conseguir medio kilómetro y puede haber días que llegues a conseguir 5. Según ellos, en condiciones maximalistas y absolutamente ideales se podrían conseguir 6, pero te dan una cifra media de 3. Bien. Sobre estos 180 vatios y sus 3 kilómetros aproximadamente de media, lo confrontamos con lo del Sonosion, que nos está vendiendo que su coche tiene nada menos que 7,5 metros cuadrados de superficie. El coche, como podéis ver, está completamente recubierto de placas solares. Y con esto tienen una potencia instalada de 1200 vatios, que como digo son vatios pico, es decir, es la capacidad total que tendrían estas placas solares a pleno rendimiento en condiciones ideales, cosa que no va a ocurrir nunca jamás, por lo menos todas las placas al unísono, porque evidentemente, como digo, las placas, va a haber unas placas que están en zona de sombras, hay placas que tienen unos ángulos muy malos. No es lo mismo las placas que están colocadas en el capó y en el techo que las placas que están colocadas en las puertas, que están en vertical, y es un sitio muy malo, ahí se va a generar mucha menos energía que en el techo. Pero bueno, a pesar de todo, con todo este sistema y 1200 vatios que os cuento, estos chicos están hablando de aproximadamente conseguir 30 kilómetros al día de carga de la batería, lo cual pues teóricamente estaría muy bien. Claro, aquí hay dos variables más. ¿Cuánto cuesta colocar todas estas placas en el coche? Y realmente si estos 30 kilómetros al día son realistas o no son realistas. Claro, cuando te pones a investigar un poquito más la información, porque esto que os estoy contando es lo que se ha contado del Sonor. Nadie se ha ido a contar un poquito más allá o a analizar un poquito más allá cómo funciona esto y si es realista, no es realista, en qué condiciones. Bueno, cuando dicen 30 kilómetros, vale, ¿en qué condiciones? ¿En qué época del año? Teniendo en cuenta que según la época del año tenemos más o menos horas de sol, no me refiero a que haya nubes o que esté más soleado, me refiero a las horas reales desde que el sol sale hasta que se pone en todo su ciclo. Evidentemente en invierno hay muchas menos horas de sol que en verano. Bueno, pues cuando te vas a investigar un poco te encuentras que efectivamente hay un documento en los que de los de Sono matizan y te cuentan que en este gráfico que os voy a enseñar a continuación,
que esos 30 kilómetros realmente son 29 según ellos. En condiciones ideales se producen en el mes del año en el que hay más radiación solar, en verano, y tenemos una escala que varía a lo largo de los meses del año, pues desde los 29 kilómetros de autonomía máxima que se conseguirían en condiciones ideales hasta 4 kilómetros nada más con todo el coche cargado de placas solares en diciembre, ¿no? En la última fase del año. Entonces, bueno, pues ya veis que esto no es tal cual se está contando, es decir, que a lo largo del año hay una serie de condiciones que hacen que tengamos más o menos horas de sol y eso produce una autonomía máxima que acabáis de ver, que en el mejor de los casos va a ser de 29 kilómetros, que sería maravilloso. Pero evidentemente esto hay que extrapolarlo al lugar del mundo en el que vives, a las horas de sol que tienes y también a dónde aparques el coche, a dónde lo muevas. O sea, es fantástico, pero realmente tu coche ahora vas a tener que buscar ya no solamente preocuparte por buscar un sitio soleado, sino tenerlo siempre al sol o intentarlo para que puedas cargar algo la batería. En todo caso, atendiendo un poco a un análisis realista de todos los condicionantes que os he contado, porque además hay un condicionante más, que es que las placas solares dan el rendimiento máximo, ese 24% de eficiencia que tienen las placas del Sonosion, a unas temperaturas determinadas. Muchísima radiación solar que provoca muchísimo calor tampoco es bueno. Si a la placa le está dando siempre el sol y es un sol fuerte como ocurre en España, puede haber una pérdida de rendimiento. Bueno, en definitiva, que todos estos factores que os estoy contando, además hay que sumarle el factor de cuánto cuesta toda esta fiesta. Y yo creo que sería mejor opción que te ofrecieran el coche con la posibilidad de ponerle o no las placas. En definitiva, tener un coche lleno de placas en función de lo que cuesta no parece una idea muy interesante. Respecto a la otra empresa, Lightyear, es que directamente, teniendo en cuenta que Sonosion promete 7,5 metros cuadrados de placas solares, que ya es bastante, y ellos están hablando de autonomías solares superiores a las del Sonosion con 4 metros cuadrados de placas solares en el coche, pues las cifras parecen completamente absurdas. En el caso del Sonosion, si me preguntáis a mí, pues yo le metería un sesgo, un tajo del 50% a las cifras que dan. Es decir, en la mejor de las situaciones, teniendo el coche todo el día al sol y teniendo en cuenta que en ningún momento le dé la sombra durante todo el ciclo solar, pues a lo mejor podemos estar entre los 15 y 20 kilómetros de autonomía siempre en las épocas del año que hay más radiación solar. Eso significa que el coche esté chupando absolutamente los primeros rayos del sol y los últimos, es decir, que esté todo el día al sol. Eso significa también que el coche está parado. Bueno, pues si alguien se compra un coche para que cargue energía y para tenerlo parado y siempre al sol, a mí me parece que esta idea se aleja ya muchísimo, muchísimo del concepto de movilidad personal que te proporciona un automóvil, ¿no? Si ya es complicado estar cargando el vehículo, si ya es complicado tener que moverse pendiente de los cargadores, imagínate ya además tener que estar pendiente del sol, de si hace sol, no hace sol, y un montón de etcéteras. En definitiva, a mí la idea de tener un coche cargado de placas solares pues me parece una idea que no es disruptiva, sí que efectivamente te puede ayudar. Imagínate que eres una persona que usa el coche 2 veces al mes o 3, o una vez a la semana, y con lo que carga tu vehículo al sol, tirado ahí al sol, pues tienes suficiente para moverte. Pues oye, fantástico para ti y me alegro mucho de que te sirva. En definitiva, esto va a estar muy relacionado con las expectativas que tengan las personas del vehículo, pero a mí desde luego personalmente me parece muchísimo más interesante pues tener esas placas solares puestas en casa o puestas en un aparcamiento y que puedas enchufar tu coche, porque es que entre otras cosas, al final de todo este viaje y del coste que tiene, simplemente con esto, con tener un enchufe en cualquier sitio, vas a poder recargar del orden de aproximadamente 7, 8, 9, 10, 11 kilómetros por hora, simplemente teniendo tu vehículo eléctrico cargado a un enchufe convencional. Así que prácticamente en 3-4 horas vas a tener la misma carga que en condiciones ideales tendrías con tu coche de placas solares todo el día al sol, todas las horas del ciclo solar. A mí realmente la utilidad me parece muy limitada, aunque efectivamente pues siempre es una ayudita que puede venir muy bien, e incluso a lo mejor en vehículos que tengan una batería pequeña que sirva de apoyo a un motor térmico, pues ese extra de autonomía, de repente tienes un híbrido enchufable que tenga 35, 40, 50 kilómetros, pues si de repente eres capaz de aportarle 6 o 10 kilómetros, bueno, pues está bien, ¿no? Pero siempre va a ser a un coste altísimo. Eso por no hablar de que las placas solares, algunas, como digo, están en vertical en las puertas y aportan muy poquito en relación al coste que tienen las placas solares, y también en definitiva que si al coche te das un golpe pues es un factor muy costoso a sustituir y que evidentemente pues no va a ser muy favorable en función de la energía que has conseguido ganar llevando una placa solar en la puerta de tu coche. Como digo, de Lightyear no voy a hablar mucho más porque toda esta información me parece que no tiene ningún tipo de criterio, es un hype, es decir, es vender la moto en definitiva de que puedes mover un coche con energía solar, pero estos son los condicionantes que hay. Con un diseño de un automóvil convencional en el que puedan viajar 4 personas con su carga de equipaje, en la mejor de las condiciones no vas a conseguir nunca más allá de entre 20, aproximadamente 20 kilómetros de autonomía.
En condiciones reales muchas veces vas a estar en 15 o menos kilómetros de autonomía y muchísimos días del año te vas a quedar, como digo, alrededor de los 10 o si no por debajo, salvo que te dediques, tu vida se dedique a buscar un sitio donde tener el coche al sol, ¿no? Para lo cual yo también te preguntaría, si prácticamente no utilizas un coche al sol, ¿para qué te quieres gastar el dinero en tener un coche? Bueno, en fin, son planteamientos, son preguntas retóricas. Sí que es cierto también que el coche es una especie de central solar pequeñita, móvil, con lo cual también puede hacerse la cuestión inversa, ¿no? Que tu vehículo sea capaz de alimentar consumidores eléctricos que vas a conseguir a costa de quitarle autonomía al vehículo eléctrico. Así que en definitiva hay poco que rascar en lo que se refiere a un automóvil convencional movido por baterías, porque además si diseñaras un coche movido por baterías que cogen la energía de placas solares, tendrías que tener tal superficie que haría que tuvieras un coche diseñado de una manera poco eficiente para circular. No ocurre así, sin embargo, pues por ejemplo con el remolque de un camión, ¿no? Que puede ser una idea estupenda. Yo siempre he pensado en un remolque de un camión en el que los laterales del camión, cuando el remolque está parado, se puedan abrir, con lo cual de facto tendrías una buena central solar para generar energía y cargar batería en el remolque, que luego podrás utilizar pues para refrigerar la carga de la batería, como pasaba con el Prius original, o incluso para apoyar el motor térmico o el motor eléctrico del camión cuando se mueve. Y que esos remolques que están parados, porque hay tiempos parados en medio de campas, pues puedan generar parte de la carga de la energía de ese camión, ya sea de una batería auxiliar en un híbrido o de un camión eléctrico. A mí me parece una idea mucho más interesante que ponerlas en un automóvil. Y de la misma manera que veo mucho más interesante cargar de placas solares un remolque de un camión en el que las alas, los laterales del camión se puedan abrir cuando estás parado en movimiento sobre la superficie superior, pues me parece también muy interesante colocar placas solares, y ahí sí que le vería el sentido en vehículos que sean pequeños y que sean muchísimo menos pesados que un automóvil convencional. Esto es una motocicleta al estilo, con un diseño de una motocicleta, podríamos decir, de una BMW C1, que es un diseño integral, o directamente estos carritos rickshaws que se utilizan en la India, ¿no? Que llevas como una especie de techado y en el que te mueves pues prácticamente como si fuera una bicicleta eléctrica o una bicicleta con tracción humana, tracción animal o con una batería pequeñita para moverte con un motor eléctrico. En este tipo de vehículos sí que podría ser mucho más interesante y realista tener placas solares para moverte exclusivamente con la energía solar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que le estaríamos de nuevo cargando un sobrecoste y un sobrepeso al vehículo, que esa es otra, que posiblemente haría que no fuera rentable tener ese vehículo cargándose con baterías, de nuevo, como os digo, cuando tienes esta solución que, puestos a buscar soluciones poco eficientes energéticamente y precarias, pues a lo mejor esto es mucho más eficiente que estar por ahí con las placas solares, aunque como digo, nunca sobran. Y si alguien quiere tener un coche guay con sus placas solares y va a conseguir unos kilómetros de autonomía, pues a mí personalmente me parece perfecto, pero de ahí a decir que alguien se puede mover exclusivamente con energía solar, me parece muy bestia, aunque puede ser verdad de la misma manera que alguien te puede decir que su coche tiene baterías autorrecargables y que no hace falta enchufarlas, ¿no? Y luego te mueves 2 kilómetros máximo con ellas. Bueno, pues en este caso es igual. Sí, alguien se podría mover exclusivamente con energía solar, pero ¿tendría su coche disponible siempre para moverse en cualquier momento y hacer los kilómetros y circular de noche? Pues no. Cada uno que se tome la realidad y que la interprete de la manera que más le apetezca y le interese, pero en definitiva esta es la realidad de moverse con un automóvil con placas solares y estas son las limitaciones. Todos estos datos que os he contado son datos extraídos de la información de la que disponemos y no va a haber mejor prueba que efectivamente cuando lleguen estos vehículos, que por cierto, quiero ver que llegan en tiempo y que no hay problemas de fabricación, etcétera. Realmente hay gente, pues que como le llaman los ingleses, early adopter, que le gusta arriesgarse y poner su dinero en cosas disruptivas, aunque haya plazos que se alarguen, aunque luego no se cumplan con las características técnicas, etcétera. Bueno, pues hoy en día las cosas han cambiado y hay gente que gusta de consumir así y le gusta de participar del proceso de desarrollo de un producto con los problemas que ello conlleva. Y como digo, no va a haber mejor cosa que salga el producto al mercado y que lo podamos comprobar y cotejar. En definitiva, esto es todo lo que tengo que contar sobre automóviles movidos por placas solares, también mis propias ideas, que espero que os hayan parecido interesantes. Y nada, amigos y amigas, nos vemos en una siguiente entrada, que esto no para, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta luego.